Sí, hechos administrativos porque amerita los tiempos, pero no dejamos de trabajar. Los hechos de gobierno deben ser transmitidos y las familias que están pagando alquiler, que hay que entregarle la llave, la documentación, y como nos vimos hace 2 semanas atrás, firmando convenios para que en localidades que no se está construyendo se empiece la construcción, algunos que terminan y que prosigan, en otros que estamos haciendo la licitación, así que cumpliendo con los compromisos de achicar el déficit habitacional y que toda la provincia de La Pampa, cada localidad, tenga la construcción de vivienda. Escano habló de déficit de habitacional. ¿Cómo está ese porcentaje? ¿Va disminuyendo? ¿Es mucha la necesidad? Teniendo en cuenta que durante 4 años prácticamente fue muy poca la cantidad de viviendas que se pudieron hacer. Seguimos trabajando para darle soluciones a un problema muy importante que tiene todo el país, y la provincia de La Pampa está incluido en ese problema del déficit habitacional. Llegamos a 20.000 pampeanas y pampeanos sin su techo. Así que lo que estamos buscando son distintas alternativas. Como dice el gobernador, tenemos que ver cómo llegamos a la clase media, que aunque gane más de 8 salarios mínimos vital y móvil, tampoco va a poder hacerse la vivienda. Hoy el valor de la tierra es significativo, en algunos casos elimina hasta la posibilidad de comenzar una construcción de vivienda, la falta de créditos, la falta de cupos de vivienda social, es decir, se generó una situación compleja que hay que empezar a desandar ese camino, y empezamos desandando con la urgencia. La urgencia es de la vivienda social, sin dejar de contemplar las otras necesidades, la de la tierra y la del financiamiento. Así que entre todo esto hubo un año que también se complicó, nunca paramos, y hoy creemos que en la provincia de La Pampa no debe haber una localidad sin la construcción de vivienda o sin la asignación de recursos económicos para construir. Así que en ese camino, a tu pregunta, estamos trabajando para achicar ese déficit y buscando alternativas para que aquel que tiene posibilidades de construir tenga las herramientas que le otorgue el Estado para empezar su construcción. Estamos empezando a ver lo que nos ha indicado el gobernador. Financiamiento y tierra son una de las expectativas a corto plazo. Lescano, de su área se siguen intimando y también desadjudicando a los morosos. ¿Van a continuar así el próximo año? Nosotros trabajamos para darle tranquilidad a la sociedad pampeana, tanto al adjudicatario que necesita tener la documentación al día, como el que está inscripto y necesita tener techo u oportunidades que le dé el Estado, y en eso empezamos a trabajar desde que asumimos en esta gestión. Ya lo habíamos hablado con el gobernador de cómo hacer un nuevo esquema de recupero y cómo hacer para poner en valor esa vivienda que el Estado ha entregado, y que para que el círculo sea completo nos tenemos que hacer responsables todos. Desde el Estado, que promueve esa igualdad, desde el adjudicatario para que pague la cuota para generar nuevas obras, y el que se inscribe, que es el que está dentro de la necesidad, que vea que el círculo ese se cierra, porque al haber recupero de la cuota se va a fomentar un fondo que sirve para construir. Y por el otro lado, también buscar que quien necesita una vivienda, o que el Estado le dio una vivienda, la habite. Porque las dos irregularidades básicas son no habitarla o no pagarla. Creemos nosotros de nuestro gobierno que la peor irregularidad es no habitarla. No pagarla, por ahí, bueno, vamos a llegar, como se ha llegado a miles, con la notificación, pero también está la posibilidad de que esa persona se vea imposibilitada de pagar la cuota y será atendida. Pero no habitarla, entendemos que no puede haber una causa para no habitarla, tiene que ser de esas causas que pueden ocurrir. Alguien que fue trasladado, una excepción, un docente que fue trasladado, un policía, alguien de seguridad, alguien que está trabajando el peón de campo, que tuvo que ir a vivir a otro lugar. Pero esa es una coyuntura y la tenemos que verificar, o es una posibilidad concreta de que tenga que poner a alguien en que le cuide la casa, que es un comodato, que le llamamos nosotros, una figura que el IPAB atiende con otra persona que está inscripta en el IPAB y que no está teniendo techo. Por supuesto, eso es a corto plazo, son 12 meses, con opción a 12 más, pero contestándote, sí, ponemos énfasis en cuidar a las familias pampeanas, el que tiene la vivienda, que pueda tener la documentación, y el que no tiene vivienda, que está mirando a ver qué hacemos,
darle un valor importante a la irregularidad que no la habite o al recupero para tener fondos para seguir construyendo vivienda. Hoy se entregaron 20 casas. Desde Nación hay otro, ya un programa adjudicado para Vitórica de 20 más. ¿Cuándo se estarían empezando a construir? Estamos en la gestión, nosotros le llamamos gestión a este trabajo que también tenemos Mi Casa, Sí. con fondos provinciales, que firmamos el convenio hace 15 días atrás, por 8, por lo que hablábamos con el intendente, ya estaría identificadas las tierras, ya están empezando a trabajar sobre esas 8, y por el otro lado, las que son de Nación, como decís vos, que son del Casa Propia, eso estamos presentando los proyectos a Nación para que nos habiliten a la licitación. Es decir, eso estamos en el transcurso de la habilitación para llamar a la licitación. Eso es con todas las localidades de la provincia igual, que son 18 localidades. ¿Habrá una actualización de cuota de la casa? Va a ser permanente y es permanente. El valor de la cuota no es la cuota pura, porque el Estado subsidia una gran porción de la cuota. Pero esa gran porción de la cuota también en algún momento, esto ya nos hemos comunicado con los adjudicatarios, en marzo del año que viene seguiremos trabajando sobre esto, para que paulatinamente nosotros podamos ir definiendo cómo eficientizamos el subsidio de la cuota. No es lo mismo el que tiene un ingreso familiar, y para eso hacemos el relevamiento que estamos en curso, que tiene un ingreso por un trabajo informal y que tal vez de su familia trabaja uno solo, a la cuota que aquel que tiene un trabajo de las 2 o 3 componentes de la familia, que tienen un ingreso que supera los 6 o 7 salario mínimo vital y móvil. Entonces el subsidio del Estado ahí tiene que ser móvil, siempre dentro de una cuota social, siempre. Ese contrato social no se rompe, porque es el Estado el que tiene que ayudar. Pero no es lo mismo lo que puede pagar de cuota una persona que se quedó sin trabajo y que está de changa, a aquel que tiene definido un esquema laboral que tal vez puede pagar un poquito más. No estamos hablando nunca de un valor que se salga de la cuota social, pero eficientizar el subsidio nos permite llegar con más justicia a quien habita y a quien necesita una vivienda. Una última pregunta de mi parte. ¿Quién maneja el sorteo de las casas? ¿El municipio o el IPAP? Dentro del programa Mi Casa, el municipio, pero siempre en consideración con el IPAP, porque tienen que ser personas que estén inscriptas en el IPAP. Entonces, el municipio, a través de sus autoridades, define y el IPAP lo que hace es validar esa definición, sabiendo que está en condiciones de recibir una vivienda social. Pero en primera instancia es el municipio. El programa Mi Casa le da mucha autoridad a los municipios. Lo que hace el gobierno de la provincia de La Pampa es transferir fondos para la construcción de la vivienda. El municipio pone las tierras y los servicios, y después lo que se comparte es que la persona en este caso de Vitórica, debe estar inscripto en el IPAP, se lo eligen las autoridades locales, pero lo valida las autoridades del IPAP. ¿Esos fondos son el 100% provincial? El 100% provincial, sí. Los fondos del Mi Casa son 100% provincial, y después ya si pasamos al Mi Casa 2, que no es el caso de Vitórica, eso es por sorteo, no es por definición personal, sino por sorteo. Y si fuera el Casa Propia, es un esquema distinto también. Y en el caso de, valga la redundancia, de Casa Propia, la adjudicación que es en forma conjunta entre el IPAP y la municipalidad, ¿o no? ¿O depende del IPAP? Es del IPAP, pero ese todavía no llegó. Ese es el que estamos gestionando para que nos autoricen la licitación. Entonces son mezclas. En Mi Casa es la municipalidad, el Casa Propia es el IPAP, y los que son del Mi Casa 2, que es otro esquema para las 5 localidades de mayor cantidad de habitantes, también es por sorteo.